Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Hermanas y hermanos, sean todos bienvenidos a esta edición especial de Meditaciones por Pentecostés. Estamos ya en el día 4 de esta novena y hoy, según el texto que hemos extraído de la Vulgata del capítulo 11 de Isaías, versículos 2 y 3, el segundo don que aparece en esta lista es el don de inteligencia o entendimiento según la Biblia que utilicemos. Fue San Pablo el que escribió de nosotros: ahora tenemos un conocimiento imperfecto de las cosas de Dios. Vemos a Dios como por medio de un espejo. Pero recordemos que en aquel tiempo los espejos no eran tan buenos como los que tenemos ahora. Se veía medio nublado, medio borroso. Y precisamente así es como vemos a Dios. Lo vemos con un conocimiento borroso. Ahora vemos por medio de un espejo y oscuramente, pero un día veremos cara a cara. Ahora conozco imperfectamente, pero un día conoceré como Dios mismo me conoce. Esto está en la primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Mientras llegue ese momento de ver a Dios cara a cara, el Espíritu Santo, por medio del don del entendimiento o de inteligencia, nos ayuda a ir comprendiendo cada vez mejor las cosas de Dios. Recordemos que en el don anterior de sabiduría, de saborear, de gustar a Dios, hoy por medio del don del entendimiento vamos a ir viendo cómo es una luz que nos llega para comprender, para entender las cosas de Dios. Es como un chispazo de lo alto, no es un chispazo del entendimiento, es una luz que viene de arriba, sin la cual no podríamos entender los misterios del reino de Dios. Jesucristo, que es el mejor de los maestros, estuvo enseñándole a sus discípulos durante 3 años y en muchísimas ocasiones él se topó con la falta de este don en cada uno de ellos. Los veía como de que les era muy difícil comprender muchas de las cosas que él les iba diciendo. Así que este don, repito, nos ayuda a ir comprendiendo cada vez mejor las cosas de Dios, la paternidad de Dios, la personalidad de Dios y la doctrina de Jesús, la enseñanza también de la iglesia, todo lo que es de Dios. Ese es nuestro peregrinar, un ir entendiendo cada vez más a Dios hasta que un día lo podamos ver cara a cara y conocerlo como Él nos conoce. La palabra entendimiento viene del verbo latino intelligere, que significa entender por dentro, es decir, comprender con profundidad. Obviamente, entre mejor comprendemos las cosas de Dios, más lo amamos y estamos mejor dispuestos a servir a los hermanos. Todo lo que tiene que ver con la religión, con la piedad, con los asuntos que el Señor tiene entre manos, necesita de este don para que lo entendamos. La iglesia misma es un misterio. Y como misterio, sin el don de inteligencia, misterio que le pertenece a Dios, no la vamos a poder entender. Iglesia santa, iglesia pecadora, cómo el Espíritu Santo se mueve a través de la iglesia, a través de estos instrumentos tan inútiles como lo somos nosotros los seres humanos, incluso los ministros de Dios. Todo esto lo podremos entender con el don de inteligencia.
Los apóstoles tuvieron durante 3 años a este excelente maestro, pero necesitaron explicaciones extras porque no entendía. Fíjense ustedes, en un momento en que Jesús les estaba enseñando a los discípulos, Felipe lo interrumpió y les dijo: Señor, muéstranos al Padre. Esto fue en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 8. Y Jesús con tristeza le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. Jesús hablaba con claridad y sencillez, pero a los apóstoles les faltaba el don del entendimiento para poder profundizar las cosas espirituales que Jesús les revelaba. Incluso en la última cena, Jesús les dijo a los apóstoles: tendría que decirles muchas cosas, pero no podrían entenderlas ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los iluminará para que puedan entender la verdad completa. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 13. Jesús sabía que muchas de las cosas que les había revelado a sus discípulos todavía no las podían entender, pues les faltaba, obviamente, el don del entendimiento que el Espíritu Santo les traería. El día de la resurrección, dice San Juan, que lo primero que el Señor hizo fue entregarles el Espíritu en aquella famosa aparición delante de ellos en el capítulo 20, versículo 22, cuando incluso les da el poder para perdonar pecados. Allí dice también San Lucas que les abrió la inteligencia para que entendieran las Escrituras. Capítulo 24 de Lucas, versículo 45. Entonces, es por medio del Espíritu Santo y solo de esa manera que se pueden comprender las cosas de Dios. Te lo repito, es por medio del Espíritu Santo y solo de esta manera que se pueden comprender las cosas de Dios. Si no estamos abiertos al Espíritu, si no dejamos que el Espíritu Santo nos asista y nos ilumine, no vamos a entender. Con mucha frecuencia yo suelo encontrarme con gente a las que, por ejemplo, se les ha muerto un familiar. Este momento en el que hemos estado enfrentándonos cara a cara con la muerte, mucha gente ha fallecido y obviamente hay personas que no entienden, y la pregunta que se hacen es: ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios se lleva a un familiar mío? ¿Por qué a mí? Si tuviéramos apertura al Espíritu Santo, si lleváramos una vida espiritual mucho más intensa, podríamos entender, comprender por qué Dios actúa de una manera o de otra. El mismo Señor, en vísperas de ascender al cielo, les ordenó que no se movieran de Jerusalén antes de recibir el Espíritu Santo, que los capacitaría para terminar de entender todo lo que les había enseñado y para llegar a ser evangelizadores poderosos. Hechos 1 del 4 al 5. Fue así también como Pedro, después de haber salido del aposento alto en Pentecostés, sale hablando de cosas maravillosas. Tiene una predicación con poder, convierte a mucha gente, anuncia el querigma, que es la enseñanza básica de las verdades de fe para poder aceptar a Jesús como Señor y Salvador y convertirse. Este Pedro era un nuevo Pedro, un Pedro totalmente diferente al que había entrado al aposento alto antes del derramamiento del Espíritu, porque el Espíritu en ese momento les abrió el entendimiento para que comprendieran con claridad meridiana el proyecto redentor de Dios, la historia de la salvación. Entonces el don del entendimiento es una iluminación del Espíritu Santo que nos alumbra la inteligencia espiritual para entender según aspectos de Dios, de sus verdades reveladas. Esto le puede acontecer tanto a un sencillo campesino como a un elaborado teólogo. Es un don de Dios por medio del cual se logra profundizar alguna verdad revelada. No es un chispazo del entendimiento, no es que a uno le viene una luz de repente por propia disquisición personal o una elucubración personal. Simplemente es un don de Dios que se lo da a todo aquel que se abre a su acción. En los discípulos de Emaús podemos encontrar también un ejemplo de lo que sucedió. Estos discípulos iban entristecidos, totalmente compungidos, porque habían visto a su maestro ser enterrado como cualquier humano. Y luego el Señor se les aparece y ellos reciben a aquel visitante extraño
preguntándole si no sabe qué es lo que ha pasado, y el Señor les pregunta qué fue lo que pasó, y ellos le explican todo lo que pasó, pero fue el Señor quien les luego empezó a hablar acerca de lo que decían las Escrituras acerca de Él, que tenía que morir y luego resucitar. Luego ellos se dan cuenta de cómo mientras Jesús hablaba les ardía el corazón por dentro. Esta liturgia de la palabra solo pudo ser entendida porque el Señor les estaba regalando ese ardor del corazón, porque ese es el ardor del corazón el que nos hace cambiar, el que nos trae a la salvación, el que salva nuestra alma. No es solo entender con la razón, es entender con el corazón. Eso es precisamente el don del entendimiento, como un chorro de luz que el Espíritu Santo nos concede en determinados momentos para entender las cosas de Dios. Repito, no es un chispazo de la inteligencia. Nicodemo también experimentó algo parecido. Él era un hombre muy sabio, especializado en teología, era uno de los doctores de la ley, pero aquella noche en que fue a dialogar con Jesús, el Señor le dijo: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Nicodemo se mostró sorprendido, dice el texto, pero Jesús le dijo: tú eres maestro de Israel y no comprendes estas cosas. Capítulo 3, versículo 10 del Evangelio de Juan. El Señor le indicó a Nicodemo que necesitaba una verdadera conversión para poderse salvar y que todo eso solamente lo podría lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Qué maravilloso es oír todo esto. En Atenas le sucedió a San Pablo, cuando en aquel Areópago estaba hablándole a tantas personas que estaban hambrientas de alguna novedad intelectual, pero cuando Pablo les habla acerca de Jesús y toca el tema de la resurrección, lo dejan hablando solo y le dicen: te oiremos otro día de esto. No tenían el don del entendimiento, solo querían razones, pero en aquel momento pocos, como Dionisio, que llamó a ser San Dionisio el Areopagita, abrió el corazón. El Espíritu Santo lo tocó a él. Recuerden que es el Espíritu Santo el que toca el corazón para cambiar a la gente. El Espíritu Santo tocó el corazón de Dionisio y pudo entender que todo aquello hacía referencia a una gran verdad de Dios, y él la pudo hacer vida en su vida. Necesitamos entender. No podemos andar por el mundo sin este don, porque no vamos a entender las cosas de Dios. Estamos rodeados de signos sobrenaturales, de voces de Dios. Sin embargo, ¿con qué facilidad no nos damos cuenta de la señal de Dios? Nos quedamos sin oír lo que Dios nos quiere comunicar. Hay en nosotros miopía espiritual, sordera para las cosas de Dios. Y es que aquí el pecado nos echa todo a perder. El pecado taponea nuestro oído espiritual y nos impide escuchar la voz de Dios. Jesús llegó a decir: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 6, versículo 8. O sea que cuando una persona tiene pureza de corazón, se encuentra en la mejor disposición para oír la voz de Dios y entender sus signos. En el Salmo 19 se afirma: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sin embargo, son tantas las personas que contemplan el cielo y no se les ocurre alabar a Dios. Lo ven de una manera natural. Su mente está totalmente cerrada. No hay como el pecado para bloquear la acción del Espíritu Santo en nosotros. El pecado sabotea la acción del Espíritu Santo y nos impide tener al Espíritu Santo moviéndose libremente en nosotros. Dice San Pablo que el que peca contrista, pone triste al Espíritu Santo. Es decir, le impedimos que actúe con firmeza, con eficacia, con fuerza en nosotros. Sin embargo, por otro lado, la pureza del corazón es la que atrae la iluminación de Dios para gustar y comprender las cosas de Dios. Santo Tomás fue otro, un gran cerebro que metía su cabeza en el sagrario para que Dios lo iluminara, pero no fue su teología meramente intelectual, fue una teología de corazón. Por eso llegó a ser santo y sabio, del cual todavía nosotros nos beneficiamos. Pídele al Espíritu Santo en esta novena que te regale ese don de inteligencia, de entendimiento para comprender sus cosas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos vemos mañana.
en el siguiente episodio. Chao, chao.